Y volvía un día, hacía rato que no estaba en el diván el bombo que es el símbolo del peronismo, el peronismo en el diván. Miren las imágenes de ayer mientras yo les voy hablando, si esto define un poquito cuál es el estado de conflicto, ebullición, confusión, exposición de una interna difícil que no se sabe a dónde va. Esto es la marcha y acto de la CGT de ayer. Estas imágenes ya ustedes las vieron, pero definen un poco eso, ¿no? Algo que parece a propósito, un peronismo que sigue siendo siempre en la Argentina el eje de la conversación. Después de las últimas PASO, miren ahí les muestro la edición que está en la calle de la revista Noticias, comienza la era del post-kirchnerismo, y una Cristina Kirchner, un muñequito en realidad de parafina, derritiéndose, en un proceso de discusión sin saber a dónde va, de un nuevo liderazgo, la búsqueda de un liderazgo. Y miren este mapa que les voy a mostrar, que lo tenemos ahí, que es 2013, 2015, 2017 en la provincia de Buenos Aires. Lo tenemos, el mapita para irlo mostrando, en la provincia de Buenos Aires, que es donde un poco se concentra la realidad, la pelea, la disputa del peronismo. El color azul oscuro es Massa, el celeste es el Frente para la Victoria, que ya no se llama así, ahora es Unidad Ciudadana. El naranja es el progresismo en general, el progresismo y Massa se unieron en las últimas elecciones. Miren 2015 las presidenciales, cómo el azul se arrincona sobre la costa, el celeste creció un poco, el amarillo se extiende hasta llegar a 2017, donde prácticamente todo es amarillo, y el kirchnerismo arrinconado en el Gran Buenos Aires, si ustedes comparan 2015 con 2017, cada vez más rodeado de amarillo. 2013 y 2017 muestran la tendencia de que lo que está iniciándose en la Argentina, con una salida peronista, con una salida no peronista, yo me lo preguntaría así, lo dejaría en interrogante ahora, pero eso es lo que nos hace, con las imágenes que veíamos al principio, colocar una vez más en el diván a este símbolo del peronismo. Hoy vamos a hablar de economía en el programa, pero no vamos a hablar ni con candidatos ni con economistas. Ahí están sentados ya dos empresarios, dos pymes, Carlos Rottenberg, conocidísimo productor teatral, y Marcelo Cugini, peluquero. Dos empresarios que de algún modo tienen que ver los dos con nuestra cabeza en nuestra vida real. Cugini desde afuera y un poco desde adentro, porque vieron que el peluquero es un poco psicólogo, se te para de atrás y vos le contás un montón de cosas. Y Carlitos Rottenberg, que produce contenidos, produce teatro desde hace tantos años, que un poco también se nos mete, formatea, por lo menos desde la catarsis, nuestra cabeza. Pero son empresarios que arriesgan, empresarios que invierten. Así empieza en el barro. Y acá estamos entonces, gracias Carlos Rottenberg, Marcelo Cugini, por meter las patas en el barro, decimos acá. Dos empresarios, dos pymes, ¿sí? ¿Sí? Sí. ¿Es correcto? Correcto. Es el tema del momento, a dónde va la economía, cómo las pymes son las principales productoras de fuentes de trabajo en la producción en la Argentina. Ellos se dedican a dar servicios que tienen que ver con la cultura, con el entretenimiento, que tienen que ver con la estética, con la vida cotidiana. Carlos no para de producir cosas y de estar inventando producciones para llevárselas al público y que nos ilustremos, nos entretengamos, reflexionemos, pensemos. Y Marcelo, que está inaugurando su segunda escuela de peluquería en La Matanza, en Ramos Mejía, también con la idea de no solamente generar fuente de trabajo, sino formar a los propios trabajadores del sector. Con Carlos ya lo hemos hecho, esto habíamos iniciado una especie de el índice Rottenberg de cómo funciona la economía, porque sobre todo en el sector medio el consumo de teatro es también, y lo demostramos en un par de programas, es un indicador. La economía, que a muchos se la plantearon como eje de la discusión, se lo planteó Sergio Massa en las PASO, en la campaña para las PASO, se lo planteó también
Cristina Fernández de Kirchner, y no tuvieron grandes resultados, como que la economía, la dificultad económica no terminó siendo el factor principal. ¿Cómo estamos, Carlos? Haces bien en recordar aquellos dos programas, porque podemos hacer un correlato con este año, ¿no? Indiscutiblemente los números, como decimos siempre, la matemática es una ciencia exacta, los números son elocuentes en el sentido que nuestra actividad los últimos 2 meses, si lo comparamos con los mismos 2 meses del año 2016, está por arriba. Si lo comparamos con los mismos 2 meses del 2015, todavía estamos unos puntos abajo. O sea, la gran caída nosotros la tuvimos en el 2016, eso lo charlamos en su momento. Por supuesto, es positivo empezar a revertir la curva. En lo nuestro tenemos un factor Pero extra. no estamos para tirar manteca al techo todavía. No, estamos por debajo del 2015, pero se logró parar el drenaje, cosa que ya es un dato, con una salvedad que está sustentada en 2 patas en lo nuestro. La primera es que es un año donde muchas figuras de gran tirón decidieron hacer teatro. Y esto es un factor que va por encima de lo que tiene que ver con lo socioeconómico de un país. No es lo mismo tener una cartelera atractiva que no tenerla atractiva. Puede pasar que el país está en alza y la cartelera no es atractiva. Las figuras dan un extra importantísimo. O puede pasar que en un momento incluso de bajón general, muchas figuras al mismo tiempo lo hagan crecer. Eso no se puede demostrar. Sí podemos decirte, nuevo de este año, que sobre 114 títulos que registra la Sociedad de Empresarios, los 10 primeros, los 10 que comúnmente se difunden, concentraron el 61% de los boletos. Y 104 títulos repartieron solo un 39% restante. Entonces, si vos le pones la cámara a alguno de los 10 primeros, te van a decir que le va mejor que nunca, porque reparten el 61%. Si le pones la cámara a los 104 restantes, te va a decir que es una de las temporadas peores, porque reparten solo el 39%. A vos que te gusta hacer esa comparativa con el país, podríamos estar hablando de una segmentación o polarización muy fuerte, donde menos se llevan más. Qué bueno. ¿Y cómo se expresa la realidad del sector PYME en tu negocio, que es la peluquería y la formación de peluqueros? Sí, nosotros tenemos 2 actividades, como vos bien lo dijiste, la peluquería en sí y la formación de peluqueros. Nosotros venimos todavía luchándola, no notamos todavía el crecimiento que siente Carlos. Es lógico por un problema tributario que nosotros a lo mejor tenemos y en cierta forma el arte tiene algún tipo de concesiones que bien merecida está. Hay que apostar al arte, hay que apostar a nuevas producciones. Desde el punto de vista PYME convencionales, nosotros con la presión tributaria que tenemos hoy en día encima, se nos ve todavía un poco dificultosa, sumándole el gran aumento de las tarifas de gas, de luz, y etcétera. Que no digo que esté mal, obviamente estábamos pagando, sumas prácticamente irrisorias por lo que consumíamos. Pero de golpe te cambió el número, te cambió la ecuación. La rentabilidad en una pyme de servicio como la nuestra se achicó prácticamente a valores que te cuesta sobrellevar la empresa hoy en día. Por eso yo pido a gritos una reforma tributaria, una reforma laboral, que esto no significa que vayamos a querer cambiar, la reforma laboral no significa que los empleados empiecen a ganar menos, todo lo contrario. Cuando yo digo la reforma tributaria y laboral, la reforma tributaria significa que estamos, el 931 para un empresario como nosotros, el 931 le explico a la gente que es cuando te vienen las cargas sociales, es demoledora, es prácticamente impagable. O sea, una empresa de servicio que lo que más necesitamos son recursos humanos, y con toda esta presión tributaria que hoy en día tenemos, que llega prácticamente a un 65-70%, a eso sumarle después el alquiler, los servicios, etcétera, etcétera, te queda un monto prácticamente insignificativo, que cuando llega el momento de la inversión y el riesgo que tenés que tomar, decís, no vale la pena. Por eso no hay más. No les voy a preguntar si son optimistas, porque los dos están en funciones, los dos apuestan, y eso quiere decir que optimistas son, aparte de que saben vivir de lo que viven, es lo que saben hacer y es lo que vienen apostando. ¿Cómo se expresa en la industria teatral los problemas que planteaba Marcelo? O sea, el tema impositivo y el tema laboral. El tema impositivo en el teatro es bastante relativo, porque desde el año 50 y pico existe una ley de fomento al teatro.
O sea, concretamente la actividad teatral es una actividad exenta de impuestos. Por lo tanto, esa parte la sufrimos mucho, en mucho menor escala, o casi nula en relación a otras actividades. Vamos a aclarar una cosa, porque si no el televidente dice, ¿y por qué? Solamente por la cultura, no es solamente por la cultura, porque el cine, los discos, la televisión, o sea, pagan impuestos, ¿y por qué el teatro no? Eso yo creo habértelo explicado una vez, tiene que ver con que en los años 50 se demolían los teatros en la Avenida Corrientes y en todo el país, uno atrás de otro, para hacer otras actividades comerciales. Entonces el Estado resolvió, en un acto que en aquel momento consideraron anticonstitucional, ponerle un freno, un cepo, a los propietarios de teatros diciendo, si usted demuele el teatro, tiene que hacer otro teatro en el nuevo edificio. Cuando vieron desde el Estado, en aquellas épocas, 60 años atrás, que se venía una catarata de juicios, de expropiación inversa de los propietarios de los teatros, sacaron esto, que fue una manera de darles un dulce, a decir, no les pagamos, pero tampoco les cobramos. Y con esa ley gira toda la actividad. O sea, vos sabés que donde, y de hecho acá en pleno centro de Buenos Aires, hay edificios emblemáticos que no pudieron construirse hasta que no resolvieron en su nueva edificación un teatro. Por lo tanto, desde ese punto de vista no lo tenemos. Tenemos otro tipo de coyuntura que tiene que ver con que cuando a la gente le va más flojo, siempre el año pasado yo aquí te dije, a mí no me preocupan las tarifas por los teatros, me preocupan las tarifas de nuestro consumidor. Claro, porque sí le impactan a él, claro, y no le queda para ir al teatro. Así es. Nosotros somos un reflejo de la economía del usuario. Yo tengo que defender al espectador, no al teatro, porque el espectador es el que va a salvar el teatro. De algún modo es una actividad, o sea, no imperativa, digamos, es suntuaria. No es de primera necesidad, es suntuaria, totalmente. No es de primera en Argentina y en el mundo, por eso yo me acuerdo que hago siempre los gráficos y muestro que de alguna manera lo que va pasando... Me cuesta decirlo, porque es discutible eso, que no es de primera necesidad el consumo de cultura. En el caso del teatro, ¿sabés qué pasa? La palabra cultura es muy amplia. Yo te estoy hablando sobre todo del teatro en el que nos movemos nosotros, que tiene que ver con el teatro de más brillo. Más espectáculo, más Más, entretenimiento. así es, porque yo voy a ver teatro independiente, donde pago una entrada de 150 pesos, de repente más barata incluso que el cine, y veo espectáculos que desde el punto de vista de la cultura y lo que me deja a mí como espectador, que nadie me escuche. A veces, como espectador, supera lo que nosotros mismos brindamos en algunas propuestas. Es más enriquecedor espiritualmente. Por eso digo que la palabra cultura es demasiado amplia, todo es cultura, por supuesto, pero dentro de la cultura también sabemos que hay distintos estamentos. Y desde el punto de vista laboral, Carlos, del empleado, de los empleados, porque, digámoslo así, se viene la discusión en la Argentina, esto ya está anunciado casi oficialmente, de que vamos a una discusión de una reforma impositiva, que no sabemos cuánto va a durar, por dónde viene la mano, ni nada. Y vamos también en las mismas condiciones a una discusión de reforma laboral, que yo siempre advierto, guarda muchachos, porque la última vez que se quiso discutir esto se partió por la mitad un gobierno y se cayó a pedazos, ¿no? A mí eso es un tema, como a tanta gente, que nos preocupa bastante. En el caso nuestro, no sé hasta dónde nos va a tocar, en caso de que hubiese alguna modificación, porque nosotros fundamentalmente nuestra materia prima son los actores, son seres humanos. Y sí puedo decirte un dato sin ninguna reforma laboral, que lo viví el otro día, lo digo con nombre y apellido. Fui al Teatro Nacional a ver un espectáculo que hacen Julio Chávez y Adrián Suar, con un elenco de 3 personas, y me sorprendí cuando bajé a saludarlos la cantidad de candados que había en los camarines. Entonces eso me llevó a una reflexión, que es pensar que estos teatros fueron construidos por alguien hace 70, 100 o 120 años, y hacían los camarines acorde a la capacidad de la sala y la envergadura de los espectáculos que se iban a presentar. Entonces empecé a hacer una medición que se llamó camarines con candado, y eso me asustó. Me asustó porque empecé a hacer un repaso en la cartelera de Buenos Aires de este año 2017 y me encuentro con mucho unipersonal y mucho espectáculo que tiene como máximo 5 figuras. Entonces, siguiendo lo que dije antes sobre la polarización no está y en menos cabezas donde el que es figura y tiene la envergadura necesaria para convocar y encabezar, empieza a no rodearse. Entonces, y doy el ejemplo empezando por casa, en lugar de hacer otra vez salsa criolla con Pinti y un elenco, hacemos otra vez sopa, que para el público es Pinti igual, pero el elenco se quedó en la casa. Esa sería la respuesta de camarines cerrados que a mí, como teatrista, me preocupa.
a mí me gusta más. Menos trabajo. Eso es menos trabajo. Y menos trabajo, lo digo como una reconfiguración del mercado de trabajo. Y lo digo como empresario, a mí me preocupa. Como empresario a mí me preocupa. Yo necesito, porque Argentina en nuestro rubro necesitó siempre, y así se fogoneó, con mucho talento. No hay que alegrarse porque haya menos trabajo, aunque mi rol sea el empresario. Enriquece, ¿no? Por supuesto, no hay duda, si no Argentina, insisto, no ostentaría el lugar que ostenta en el teatro mundial. Decodifiquen, porque no estamos hablando de Carlos Rottenberg y Marcelo Cugini, estamos hablando de sus experiencias, pero que son generalizables a otros sectores. Vos apostás, Marcelo, ya vas para inaugurar ahora a fin de mes la segunda escuela en La Matanza, o sea, no solo a dar trabajo a gente, sino a formar gente para que consiga su próximo trabajo. En algunos casos supongo que será el primero. Sí, la verdad que me llevó, esto es un desarrollo de hace muchos años, no es que me decidí ahora y empecé ahora con ya la escuela, la primera escuela ya lleva 2 años y esta la inauguramos ahora a fin de mes. Pero de 2 años para atrás hubo como 5 años de preparación, material didáctico, bueno, todo lo que involucra tener un instituto educativo. Se hablaba, yo ya veía que esto en algún momento iba a cambiar y se hablaba de la falta de trabajo, de que el empleo, pero la verdad que no había gente empleable en este país. Es más, no hay gente empleable todavía. Es decir, el empleo, bueno, ¿qué sabemos hacer? Claro. Si hay un montón y vos al peluquero no lo podés formar en la práctica ahí porque le arruinaste la cabeza a un montón de gente. Olvídate, formar un peluquero. Yo fui a uno de esos. Mirá cómo quedó Carlitos. Yo justo iba a decir que estamos los tres re prolijos. No. Él es autodidacta, se corta solo y me corta a mí también, ¿eh? Así que cualquier cosa que tenga que decir de mi estética, culpa de Cugini. Claro, entonces vos decís, hay que generar empleo, pero hay mucha gente que lamentablemente no se le dio en todos estos años de decadencia de la Argentina ningún instrumento para que se pueda defender por sí solo. Entonces ahí vi una beta donde digo, bueno, la persona que desea ser un tipo independiente, que quiere trabajar de algo y porque se viene la era del trabajo, si Dios quiere, que volvamos a tener la cultura del trabajo como la que tuvimos nosotros con nuestros abuelos, con nuestros padres. Entonces digo, bueno, vamos a generar la posibilidad de que esa gente que quiera tener su salida laboral, se las damos nosotros. Y bueno, armé un sistema de educación para el rubro nuestro, para lo que es peluquería, que la verdad que es bastante dinámico, tiene mucho que ver con lo que es la tecnología, no es que se para un profesor, viste, que como un profesor Ciruela dice, vos tenés que hacer esto, no, es PowerPoint, es filmaciones, hoy la juventud está muy familiarizado con lo que es la tecnología, nuevos soportes, nuevas maneras con lo que es digital, y de aprender. Y tengo mucho material digitalizado donde le muestro y después importo unas cabezas que son muñecas de China, porque acá no se fabrican, y con pelo, parte natural y parte artificial, y ahí hacemos los primeros cortes y recién después de eso pasamos a lo que es el ser humano. Y la verdad que aprenden y se van muy contentos. Y estamos hablando de educación y trabajo, estamos hablando de capacitación del personal para tener una salida laboral. No estamos hablando del negocio de Marcelo Cugini, aunque sí, a partir de eso estamos hablando en la práctica del peso que tiene la educación para la generación del trabajo. Y cuando volvamos de la tanda, vamos a arrancar por ahí con Carlos Rottenberg, porque intuyo que la educación algo tiene que ver con el funcionamiento del negocio de Carlos Rottenberg, que es la producción teatral. Ya volvemos. Escapate a Entre Ríos y probá la mejor gastronomía todo el año. Entérate más en www.entrerios.tour.ar. Ministerio de Turismo, Gobierno de Entre Ríos. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Macro, tu banco cerca siempre. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Este invierno, Tucumán te espera para que seas protagonista de tu propia aventura. Explora las yungas y sentí la adrenalina en el corazón de la selva. Descubrí nuestros sabores y respirá la cultura. Reviví la historia y disfrutá de la tranquilidad de nuestros cerros y valles. Tucumán es aire puro, es naturaleza, es energía y sol que reconforta. Tucumán, un lugar para grandes momentos. Somos tu destino. Sentí Tucumán. Voz de Neo 1825. Estamos.
El gobierno de Morón ya inauguró el primer destacamento policial en Plaza Alsina, Villa Sarmiento. Se instalarán 7 más en distintos espacios públicos del distrito, todos ellos conectados a la central de monitoreo con sistema de videovigilancia que permite ver todas las cámaras del partido las 24 horas. Crece tu barrio, cambia Morón, Morón Gobierno. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vivamos mejor con el Hospital Jusey y la Maternidad Santa Rosa. En el hospital continuamos con las mejoras en oncología, hematología, oftalmología y la ampliación de la sala de internación. Y en la maternidad seguimos con las obras. Así todas las familias pueden acompañar más cómodas a sus hijos recién nacidos. En Vicente López, trabajando juntos, seguimos mejorando. Vivamos Vicente López. Seguimos en el barro. Edison y no soy yo, ya algunos lo saben. Locos de amor, odio y fracaso. Cuarto libro, primera novela. Che, es la novela de hoy, ¿eh? Yo cada vez me asombro más de cómo en la escritura fui anticipando cosas que están pasando hoy en la realidad. Qué loco todo esto, ¿no? ¿Lo tenés, Carlos? No lo tengo. Bueno, te lo llevas hoy. Mirá. Ahí había quedado Marcelo Cugini, peluquero, Carlos Rottenberg, empresario teatral. Te había dejado un poco con la palabra en la boca con un tema que tenía que ver para que redondees la influencia de la educación y tus escuelas de peluquería rápidamente con el trabajo. Hace un ratito Carlos dijo que bueno, que en los años 50 hubo un temita con el tema de que a los teatros, como lo obligaban cada uno que demolías tenías que abrir otro. Le hicieron como una sección, digamos, tributaria en ese momento. Quiero contarle que nosotros, que somos educadores, formamos servicios, formamos profesionales para que puedan trabajar, ¿sabés cuál es el beneficio que nos dan? Ninguno. Todo lo contrario. Todo inversión. No, te piden hasta el tipo de sangre que tienen tus nenes. Y realmente, aparte de ser un negocio para nosotros, estamos haciendo una contribución social, empresaria, creo yo, formando y dándole la posibilidad a mucha gente que pueda defenderse por sí sola. Y el Estado está totalmente ausente, al contrario, viene a tratar como un gran vampiro, a tratar de succionar algo de lo que vos estás generando. Y Es evidente, una reforma impositiva y sobre todo pensando en el mundo pyme, que es tan amplio y da tanto trabajo. Y habíamos quedado en vincular el tema educativo con el negocio de Carlos Rottenberg, que alguna influencia tendrá. Sí, por supuesto. Las comunidades que tienen un nivel cultural más alto consumen más de la actividad teatral. Eso es mundial. O sea, está muy ligado. Es muy difícil encontrar algún país donde su nivel educativo y cultural sea muy bajo y tenga mucho teatro. O sea, no hay duda que hay distintas patas de la cultura y el teatro es una de ellas, pero necesita una base cultural, cuanto más alta, de más consumo. Toma. Pero muchas gracias. Mi libro, dedicado. Muchas Mientras gracias, hablabas lo dedicaba. En el corte hablábamos de otra parte que tiene esta discusión, que es el prejuicio hacia el empresario. Empresario en la cultura argentina, en el boca para afuera de los argentinos, a veces es una palabra polémica, en algunos casos una mala palabra. A veces el empresario es el malo de la película, y si un empresario pide condiciones impositivas o condiciones laborales, lo que está pidiendo es ventaja y quitarle la ventaja a los demás. Exacto. ¿Cómo se sienten ustedes como empresarios si es cierto que existe esta visión y este prejuicio? Yo le quiero decir al público que tenga, por favor, la gran deferencia de diferenciar lo que es un empresario corrupto, como lo que ya vemos en televisión todos los días, que yo le sacaría la palabra corrupto y pondría traición a la patria, de un empresario honesto, como me considero y como considero al que está acá compartiendo mi mesa, que es Carlos Rottenberg, que lo único que hacemos es arriesgar nuestro patrimonio
para generar fuentes de trabajo. Es muy distinto al otro empresario. Entonces no somos todos iguales. Hay dos clases de empresarios. El empresario que arriesga y pone todo lo que tiene para tratar de, por supuesto, ganar dinero, porque uno, ser empresario es... Y el pyme es eso, ¿no? Porque también es, digámoslo, no te queda otra. O sea, ¿haces lo que sabés hacer o qué vas a hacer de la vida? El tema es hacerlo bien. Como en todo, no hace falta ser empresario. En cualquier costado de la vida y cualquier profesión y cualquier... todo lo que tenga que ver con, digamos, dictar sentencia, creyendo que todos los que ostentan cualquier título tienen que ser de esta manera y los otros, es para mí una tontera. O sea, yo tengo desde un arquitecto muy bueno hasta un arquitecto muy malo. Y en el caso de los empresarios, hay empresarios que no me hace falta prender el televisor, hay empresarios que no están en televisión y con los que no podría sentarme a tomar un café porque tienen antecedentes. Y en mi propia actividad yo puedo decirte que de repente puedo tener un puñado de empresarios con los que no tengo relación y sí un puñado de actores, que se supone que el actor es la contraparte en mi profesión, con los que me voy de vacaciones. Quiero decir, esta cosa de decir porque sí o porque no, te pasa a vos en tu profesión. Nada es blanco-negro, todo es en tu profesión parte de una gran complejidad. Tenés periodistas que cumplen un manual ético y tenés periodistas corruptos. Y no por eso vas a decir, si es periodista, tiene que ser de una manera o de la otra. Pero en todas. La historia dice que el que dura es bueno. Gracias, Carlos, por meter las patas en el barro otra vez. Gracias, Marcelo. Nos vemos pronto cuando me tenga que ir a sacar la pelusa. Cruzamos la grieta, tocamos el bombo. Impresionante. Y acá está, Carlos William Seguimiento. Celsi con... Uy, pero me das un miedo. Y es esto tiene que ver con asustarse. ayer. Con ayer. Me hiciste morochón, ¿no? No, por favor, acá no discriminamos a nadie. No, pero fue como una cosa tipo el regreso de los gordos vivos, dice que fue, ¿no? Como una cosa. Qué bárbaro, ¿no? Sí, Qué película tan vieja. Se pusieron muy duros, igual, los gordos. Dijeron, ¿Y este qué hace? esto es uno de los gordos que se puso muy duro y dijo que no van a definir la fecha del paro hasta que no esté la chequera. Es lo que se dice. Ah, vos decís que no hay principios. No hay principios, no. Y otra cosa, parecía como esto como que parecía, ¿vio Game of Thrones? Sí. Que muchos fanáticos... ¿Es la señora, no? Esa es la señora, justamente. Ajá, sí. Parece que, bueno, se escapó el final de Game of Thrones, lo spoilearon, pero dice que todavía no lograron saber, no lograron spoilear cuál fue el final de las PASO en la provincia. Y Lilita, nunca falta, va a hacer campaña tipo Game of Thrones, subida tipo Lady Godiva, desnuda, arriba del pony de Palermo. Así que todo un espectáculo. Estuvo circulando un video que es...